¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren todos muy bien. Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos un día más para comentar juntos la palabra de Dios que se nos propone en la liturgia de cada domingo. Voy a compartir en pantalla lo que vamos a ver en esta ocasión. Es precisamente el Evangelio del domingo 21 de enero de 2024, que corresponde al tercer domingo del tiempo ordinario de este año litúrgico, que es el ciclo B. El texto del Evangelio que nos propone la Iglesia es Marcos 1, versículos 14 al 20, que constituye el inicio de la actividad ministerial de nuestro Señor Jesucristo, según el Evangelio de San Marcos. Por eso le he titulado Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, que son palabras con las que Jesús da inicio entonces a su ministerio. Nos ponemos en la presencia de Dios con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido a los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y que Santa María, Madre de Cristo, Madre nuestra, Reina de sabiduría, nos acompañe. Vemos entonces el texto que nos propone la liturgia para este domingo. Del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Pues ahí tenemos esta hermosa página que da inicio a la actividad ministerial de nuestro Señor Jesucristo según el Evangelio de San Marcos. Hacemos primero una observación contextual. El pasaje del Evangelio o evangélico de hoy presenta el inicio de la actividad ministerial de Jesús en Galilea, después de que Juan el Bautista había sido encarcelado o arrestado propiamente. Jesús comienza su ministerio, recorriendo los caminos de Galilea para anunciar el Evangelio, que versa sobre la llegada del reino de Dios. En el Evangelio de San Marcos, Jesús siempre está predicando el reino de Dios. Pero Jesús no es solo el heraldo del reino, sino su realización plena. Él mismo es la buena noticia, en él se concreta el reino que anuncia. Esto se va viendo a lo largo del Evangelio de Marcos, pero aquí, pues, que es el inicio de la actividad ministerial de Jesús, San Marcos nos lo plantea de una forma, digamos, introductoria. No se adelanta a darnos más información sobre cómo la gente va a ir entendiendo este mensaje del reino o el mismo reino o incluso la misma función de nuestro Señor, porque eso se va a ir obteniendo poco a poco con el paso del relato de San Marcos. Se va viendo realmente quién es Jesús, qué función tiene de cara a Dios y de cara a los hombres. Vemos detalles del texto griego. El texto está repartido en tiene tres secciones o dos grandes secciones. Primero la introducción, que es esta, y después la parte del llamado de los discípulos, la cual a su vez está subdividida en dos partes. Primero llama a Andrés y a Pedro, y por otro lado a Santiago y a Juan. Tenemos aquí entonces en la primera parte que dice: Metade to paradocena y ton Ioanen,
Es decir, después de ser arrestado Juan, el cenjo Jesús, vino Jesús, eisten Galilaían a Galilea, querison, predicando to evangelion tu theou, predicando el evangelio de Dios. Entonces, después de que Juan fue arrestado, Jesús vino a Galilea predicando, o sea, vino predicando, no vino y predicó, sino vino predicando, como que caminando predicaba el evangelio de Dios. Kailegon hoti, y diciendo, el hoti, esta expresión que viene aquí tiene una función de introducir un discurso directo, es decir, se abren comillas y lo que está aquí en morado es precisamente el contenido de ese discurso directo que dice nuestro Señor. Peplero taijo kairos, se ha cumplido el tiempo, el momento oportuno. Kai engiken jebasileia tuceu, y se ha acercado el reino de los cielos. Metanoeite kai pisteuete en to evangelio. Literalmente, metanoeite aquí es un imperativo presente del verbo metanoeo, que significa, metanoeo, cambiar de mentalidad. Antes de que alguien se pueda arrepentir moralmente, necesita cambiar de mentalidad, darse cuenta que está mal. Y eso es lo que está pidiendo Jesús. Metanoeite, ustedes cambien su mentalidad y crean, pisteuete, en todo evangelio. Crean en el evangelio. Bien, Jesús comienza su actividad después de que Juan es arrestado. Hay diferencias notables en el contenido de la predicación de ambos. Juan urgía a la gente que se convirtiera para que evitasen el juicio de Dios. Por eso él los bautizaba en el Jordán. La gente asumía primero, pues, que en su condición de pecador pedía perdón de sus pecados. Juan los bautizaba y ellos empezaban a formar parte de un movimiento de restauración del judaísmo, pidiendo a Dios que tuviese misericordia de ellos, ya que Juan anunciaba un juicio inminente de Dios, sobre todo porque mucha gente en Israel había ya abandonado la ley de Moisés, ya vivían de manera muy relajada, habían asumido muchas costumbres grecorromanas, habían pues prácticamente negado su identidad de judíos, y por eso Juan busca restaurarlos a través de ese movimiento de bautistas, ¿verdad? Bueno, aquí vemos que Juan urge precisamente a la gente para que eviten el juicio de Dios convirtiéndose, asumiendo el bautismo como un compromiso. Este juicio para Juan era ya inminente y Jesús, ya vimos, se hace bautizar por él, pero cuando Juan es arrestado, Jesús comienza a anunciar no tanto un juicio, sino un reino divino, un reino de Dios que llega. Pero también dice que para recibirlo, para recibir este reino, las personas deben cambiar su mentalidad. De ahí el verbo metanoeite. Cambien ustedes su mentalidad. Y mucho ojo, fíjense, en griego los verbos en imperativo pueden tener diferentes aspectos según el tiempo en que están. No es lo mismo un imperativo presente que un imperativo auristo, es decir, un imperativo pasado. Pero resulta que el auristo tiene función de pasado solo en el modo indicativo. En cambio, en el modo imperativo, el auristo es algo puntual. Así como la mamá que dice al niño, tiende tu cama ahora. Ahí estaría utilizando en griego un imperativo auristo. En cambio, si la mamá dice, debes tender tu cama todos los días, ahí estaría usando en griego un imperativo presente, porque el aspecto del imperativo presente implica algo que se debe hacer continuamente o repetitivamente. Así que aquí Jesús utiliza un verbo imperativo presente, metanoeite. Cambien ustedes su mentalidad de manera continua, es decir, Jesús nos está pidiendo a los lectores y oyentes de este Evangelio de San Marcos que constantemente estemos convirtiéndonos, constantemente estemos cambiando nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, perdón. Entonces,
Dice, solo así, solo así podemos, cambiando de mentalidad, creer en el Evangelio, en la buena noticia que trae Jesús. Pisteu et en todo evangelio, nuevamente otro verbo en imperativo presente. Hay que creer constantemente, renovadamente, en el mensaje que Jesús nos comunica, que es el mensaje, la buena noticia de salvación. El anuncio de Jesús también es urgente, pues se ha cumplido el tiempo oportuno. Peplerotai ho kairos, dice el texto griego. Kairos es momento oportuno, momento de gracia, teológicamente hablando, ¿verdad? Kairos es precisamente una connotación que caracteriza a un tiempo. No es un cronos, porque el cronos es el tiempo que fluye en horas. De hecho, ahí tenemos el cronómetro en un reloj, porque mide el cambio, ¿verdad? Mide el desplazamiento, mide el cambio. Eso es lo propio del cronos en griego. Tiempo como cronos significa el tiempo que fluye, el tiempo que se puede medir de acuerdo a ciertas disposiciones convencionales entre los hombres. Ahí medimos minutos, horas, días, meses, años, incluso. Eso es el cronos. Pero el kairos es más bien una connotación, una característica propia de este tipo de tiempo. Es un tiempo en el Evangelio, un tiempo de gracia, un tiempo oportuno en que Dios manifiesta su intervención en la historia de la humanidad. Peplero Taijo Kairos significa, pues ha llegado el momento en que Dios interviene, en que Dios hace presente su gracia. Y el reino de Dios, dice Jesús, está cerca, literalmente al alcance. El verbo engiken aquí es un perfecto del verbo engizo, que significa acercarse. Dice engiken je basileia tutheu. Se ha acercado al grado de casi ser palpable, está a la mano, al alcance. Basta que estires tu mano y vas a percibir la llegada del reino. Eso es lo que significa el verbo engizo en este marco narrativo. Pasamos a la segunda parte que comprende la llamada a los discípulos y como les decía, dentro de la segunda parte tenemos una primera parte que es el llamado a los primeros dos discípulos, Simón y Andrés, y después la segunda parte de la segunda parte es el llamado del Señor a los otros dos discípulos. Por eso aquí le he llamado primero, segunda parte y después viene una tercera parte, donde viene el llamado a Juan y Santiago, hijos de Zebedeo. Entonces, aquí en la segunda parte tenemos Caiparagon para Tenzalasantes Galilaías y caminando o pasando junto al mar de Galilea, Eiden, Jesús vio Simona Cai Andrean, tona del fon Simonos. Vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón. ¿Qué hacían ellos? Anfibalontas en Tezalase. Anfibalontas en Tezalase. ¿Qué significa eso, anfibalontas? Significa literalmente como arrojar un dispositivo, una red, pero que tiene una forma circular. Anfibalontas. Arroja una red al mar, el Thalase es el mar, Esangar Halieis. Eran pues pescadores. En nuestras traducciones tenemos muchas veces que vio nuestro Señor a Simón y Andrés, su hermano, echando al mar las redes, pues eran pescadores. Luego dice el versículo 17, Kai eipen autois ho Jesús, y dijo a ellos Jesús, Deuteopiso mu, vengan detrás de mí, Kai poieso jimas, y haré de ustedes, genestai, que lleguen a ser Halieis anthropon, pescadores de hombres. Fíjense qué hermosa frase. Deuteopiso mu, está el mandato del discipulado. Pónganse detrás de mí, vengan detrás de mí,
y yo haré de ustedes que lleguen a ser pescadores de hombres. Caieuthis, y de inmediato, versículo 18, caieuthis, de inmediato, afentes, tadictia, ecolucesan autón. Dejando las redes, lo siguieron. Vea, ecolucesan autón. Después viene la tercera parte, es el llamado a los otros dos nuevos discípulos, a los nuevos, nuevos discípulos que eran pescadores. Dice, Caiprobás oligón, y caminando un poco más, Eiden vio Jacob tontu Zebedaiu, Jacobo, o literalmente Santiago, traducimos al español, Santiago el de Zebedeo, Caioan en tona del fon autu, y a Juan, el hermano de él, Caiautus, entoploio, catartizon tastadictia. Y ellos en la barca, ¿qué estaban haciendo? Remendando las redes, preparándolas, ¿verdad? Versículo 20, Caiucis, y de inmediato, ecalesen autus, los llamó. Caiafentes, nuevamente el verbo afentes, y dejando, ton pater auton, Zebedaion, a su padre Zebedeo, en toployo, lo dejaron en la barca, metaton mistoton, junto con los trabajadores, con los jornaleros, que eran también pescadores, apelzon opiso autu, se fueron, partieron literalmente detrás de él. Detrás de él. Nuevamente la expresión opiso es ponerse detrás de, opiso autu, detrás de él. ¿Qué decir entonces? Fíjense, cómo estoy manejando con colores, por ejemplo, en rojo están los verbos, en naranja está las conjunciones y también algunos adverbios de tiempo. Kai significa la conjunción y, que aparece aquí en versículo 16, en el 17 nuevamente, en el 18 nuevamente, pero aquí con el adverbio icis, y de inmediato o inmediatamente e inmediatamente. Y luego acá el kai antes del verbo probás, ¿verdad? Y antes de continuar caminando un poco más, viene un i nuevamente. Y luego acá dice que vio a Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, pero aquí es un i de conjunción de dos personajes. Kai autus en toployo, nuevamente, y en su barca. Fíjense, vamos a ponerle aquí de una vez para que no nos perdamos. Vamos a colocarle el color naranjita para que se vea pues que todo va ahí como de la mano, ¿verdad? Todos los Kai los pongo aquí en naranja. Y entonces, ¿qué importancia tiene el repetir tanto el Kai, la conjunción copulativa y? Vemos que el Evangelio de San Marcos se caracteriza por eso, mete is por todos lados. ¿Por qué? Porque Marcos está presentándonos una narración con cierta urgencia. Vemos que Jesús siempre va caminando, ajá, siempre va haciendo algo, y los discípulos van detrás de él en todo momento. Significa que el anuncio del reino es algo urgente. Es necesario que la gente escuche la palabra, porque además, pues la vida es corta. Y qué mejor que escuchando la palabra de Jesús y siguiéndolo, podamos darle a nuestra vida un alto propósito, un alto significado de vivir como hijos de Dios, con la plena conciencia desde nuestra juventud. Por eso es muy importante comprender la función de las conjunciones copulativas en Marcos. No es que simplemente no sepa narrar. Así muchos han dicho que Marcos tiene una forma muy básica, muy primaria de narrar, pero no es eso. Utiliza a propósito el Kai porque le da una urgencia a su relato. Es urgente que la gente escuche la predicación del reino para que cambie su mentalidad y pueda seguir a Jesús. Eso es lo que se nos está diciendo
en este pequeño fragmento del Evangelio de San Marcos. Y bueno, pues les decía, tenemos los verbos en rojo para que se note claramente cómo se va llevando la secuencia del relato. De ahí pasamos ahora entonces a los detalles del texto griego. En esta tercera parte, bueno, entre la segunda y la tercera parte tenemos que Jesús mientras camina junto al mar de Galilea, Paragón para Tenzalas Galileías, vamos a ponerle aquí incluso segunda y tercera parte, para que quede todo bien, todo coherente, ¿verdad? ¿Qué hace Jesús? Ve, Eiden, en ese caso, vio en pasado, en sus actividades diarias a quienes serán sus primeros 4 discípulos y los llama. Entonces, eipen autois y acalesen autus. Si queremos una mayor precisión, vamos a ser más precisos incluso. Vamos a poner aquí en español los verbos en, este, en el tiempo pasado, ¿verdad? Jesús los llamó, Jesús los vio, ¿verdad? Después dice, les dice que hará de ellos pescadores de hombres, por eso jamás haré a ustedes o que ustedes lleguen a ser genestai, el verbo ginomai, aquí es un infinitivo, que ustedes lleguen a ser halieis anthropon, pescadores de hombres, ¿verdad? Entonces, fíjense, tenemos que Jesús les cambia la forma de pensar a estos 4 pescadores. Les ofrece un proyecto de vida superior a lo que suelen hacer cada día. Les dice, como si fueran mexicanos, ¿verdad? ¿Quieren perseguir truchas el resto de su vida o quieren venir conmigo a cambiar el mundo? Pues suena muy diferente, ¿no? Andar persiguiendo truchas toda la vida que decir, sí, Señor, yo quiero ir contigo para cambiar el mundo, para que el mundo sea salvado, sea santificado. Pues eso vale mucho más que andar persiguiendo truchas, ¿no creen? Y por ahí va entonces lo que San Marcos nos quiere decir, que el llamado de Jesús es tan importante, que los discípulos comprenden no solo que es un mensaje urgente, sino que es algo grandioso lo que Jesús les está ofreciendo. Y entonces se van detrás de él. Lo único que les pide a ellos es que lo sigan. Deute o piso mu. Vengan detrás de mí. Ellos dejan todas sus seguridades humanas, que es la pesca, el ser herederos de padres que son grandes pescadores en Galilea. Se menciona ahí a Juan y a Zebedeo, que seguramente eran los que dirigían estas empresas de pesca en Galilea. Y estos hijos de ellos, hijos de Juan y de Zebedeo, este, pues dicen, vale la pena dejarlo todo, dejar nuestras seguridades humanas y familiares para seguir detrás de Jesús, para convertirse en discípulos de Él, y entonces lo siguen confiándose a Él. Y ahí está el mensaje para nosotros, que somos seguidores de Jesús, que debemos vivir precisamente siguiendo los pasos de nuestro Señor. Orientaciones para la vida. Por medio de su palabra y del sacrificio eucarístico, Cristo viene hoy a nuestro encuentro para ofrecernos su reino, que es tenerlo como Señor de nuestra vida. En eso consiste el reino de Dios. Abrirse al reino significa aceptar a Jesús como Señor de nuestra vida, que Él tenga el señorío de nuestra vida. Porque, pues si nosotros simplemente nos convertimos en los grandes señores de nuestra propia vida, vamos a tomar ciertamente todas nuestras decisiones, pero es muy probable que también si nos dejamos llevar solo por la ilusión del momento, por una atracción o incluso una tentación, podemos desviarnos de una vida correcta y fácilmente podemos errar o pecar. En cambio, al hacer de Jesús el Señor de nuestra vida, orientamos nuestra vida para vivir como Él nos pide, vivir en un proyecto, en un camino, no solo de santidad personal, sino de colaboración en la extensión de su reino, colaboración en la implantación
de la rectitud, de la justicia, de la verdad en el mundo. Cuando Cristo viene, es cuando nuestra existencia adquiere su sentido pleno. Por eso allí se da el momento oportuno, el kairos, en que nuestra vida se convierte en servicio a la vez divino y humano en favor de los demás. Es divino porque el Espíritu Santo toma la iniciativa y actúa en nosotros. Y es humano porque comprende también nuestra participación activa y consciente. Una participación sobre todo libre. Fíjense, les voy a agregar aquí para que vean cómo se va perfeccionando nuestro comentario, ¿no? Nuestra participación, para que sea una participación digna de colaborar con la gracia, debe ser libre, ante todo, no producto de una presión. El Espíritu Santo nunca actúa contra nosotros, contra nuestra voluntad, no es coercitivo, siempre nos invita y nosotros participamos de manera libre, activa y consciente con esa ilusión de ponernos en las manos del Espíritu Santo, en las manos de Cristo, para que nuestra vida sea eso, una participación en la edificación del reino de Dios. Ujú. Para darnos cuenta de que Jesús viene a nuestra vida, hemos de tener la mentalidad adecuada. De ahí la necesidad de cambiar nuestro modo de pensar. Hay que dejar atrás las categorías mentales del mundo, es decir, los criterios y pensamientos que rigen el mundo, para asumir las categorías de Dios. Ajá. No se puede entender el Evangelio si uno no se dispone. No se puede entender ni vivir el Evangelio si uno no cambia la mentalidad, si uno sigue pensando según los criterios y valores o antivalores del mundo. Lo más probable es que el Evangelio nos entre por un oído y nos salga por el otro y no tenga ningún efecto en nosotros. Pero si nos decimos cristianos, bautizados, católicos, debemos ante todo escuchar la palabra y practicarla. Y para ello se requiere la mentalidad adecuada. Por eso Jesús dice, metanoeite, caipisteuete. Cambien ustedes su mentalidad y crean en el Evangelio. Bien, pues teniendo esto claro, vamos a pasar ahora a nuestra oración final. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Te lo pedimos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pues yo agradezco a todos ustedes su atención y yo espero que lo que hayamos visto hoy les pueda servir para su vida diaria, para su vida espiritual, pero también para sus actividades pastorales. Los encomiendo al Señor y también yo me pongo en manos de ustedes, encomendándome a sus plegarias. Si les gusta este tipo de contenido, pues recomiéndenlo a más contactos que tengan para que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un mensaje cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios y así todos sigamos creciendo en el conocimiento y vivencia de la palabra que nos santifica. El Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues que tengan todos un feliz fin de semana y vivan en profundidad la palabra de Dios.